Bueno, seguimos desarrollando nuestra temática de la filosofía en Latinoamérica y en el Perú, ¿no? Entonces, seguiremos viendo y estamos aquí con que hacia fines del siglo XIX e inicios del siglo y mediados del siglo XX, los filósofos en Latinoamérica van a dedicarse a revisar la filosofía que se está desarrollando en esta parte del mundo, ¿no? Y es lo que va entonces a seguirse entendiendo en forma genérica como la filosofía en Latinoamérica y en el Perú. Bien, entonces aquí nos vamos a encontrar con que los filósofos van a encontrarse con, entre varios problemas, con el problema denominado de uno, el problema del origen de la filosofía en Latinoamérica y el problema de la autenticidad. No son los únicos problemas, ¿no? Están entre los varios problemas. Y entonces estamos aquí, vamos a detenernos en el ámbito de estos dos grandes problemas que han, como se dice, preocupado de manera honda a los filósofos latinoamericanos. Y entonces el problema del origen aparece en la pregunta general: ¿cuándo empieza la filosofía en Latinoamérica? Y también entonces se dirá en el Perú. Por tratarse ciertamente que nosotros estamos haciendo esta revisión desde el Perú. Y el otro problema es el problema que se ha denominado de la autenticidad. Bien, entonces este otro problema que aparece expresado en la pregunta: ¿existe filosofía latinoamericana? O también podría hacerse de esta otra manera: ¿la filosofía latinoamericana o la filosofía en Latinoamérica es filosofía latinoamericana? ¿No? Entonces pasaremos a detenernos en el problema del origen. Aquí es como si se hubiera hecho la pregunta general en el ámbito de la historia de la filosofía en general y se dijera cuándo se origina la filosofía, y entonces allí se estaba situando en el contexto del pensamiento humano general, en que se preguntaba en el contexto de la existencia del pensamiento humano, en qué momento empieza la filosofía, entendiéndose a la filosofía como un pensamiento riguroso, ¿no? Y entonces, parecidamente, en el caso de la historia de la filosofía en Latinoamérica, los filósofos dirán entonces también cuándo empieza la filosofía, sobreentendida como pensamiento riguroso, cuándo empieza el pensamiento riguroso filosófico en el ámbito del pensamiento latinoamericano. Entonces, así se puede resaltar este problema del origen. Y en ese contexto, entonces los filósofos, deteniéndose en su revisión o examinación, van a llegar a más de una respuesta. A más de una respuesta, entonces va a aparecer una respuesta, una gran respuesta, que es la llamada tesis prehispanista. Hola, profe, buenas Tesis. tardes. Sí, buenas tardes. Le escucho. Profe, tengo una duda en la pregunta 1. A ver, me formula. Sobre la pregunta 1 que nos dice, ¿por qué no podría ser la C? No, la D. Diré la D. A ver, voy a tratar de regresar a
al ámbito de la pregunta en nuestra pantallita. A lo que aquí se me hace difícil regresar a la... voy a salir de esta... A ver, voy a salir acá para entrar a nuestra... Entonces, ahí está, me está viendo mi pantalla que dice TL, CR. ¿Aló? No, profe. No lo está viendo, de repente se me ha salido de la... De repente me ha salido de la chat no disponible, dice, pero me está escuchando usted, ¿no? Sí, profe, sí se le escucha. Ya, voy a tratar de entrar a nuestra página. Porque si no, no puedo ubicar lo que usted me está preguntando. A ver, vamos a ver. A ver. O tal vez usted me puede leer la pregunta y en base a eso podríamos revisarlo. Ya, ok, profe Norman. ¿Aló? Le leo, profe. Sí, por favor. Ya. En la pregunta 1 dice, en la polémica entre las Casas y Sepúlveda se inicia esta extraña filosofía que en el siglo XX se preguntará sobre si posee o no una filosofía. Afirma Eso es toda en la su libro, pregunta. no, en su libro La filosofía americana como filosofía sin más. Así dice. Resulta clara la alusión a Salazar porque éste formuló aquella pregunta por la Claro. existencia de una filosofía propia de por qué éste formuló de América. Pregunta Ya. que, a juicio de SEA, actualiza un viejo prejuicio de los invasores del siglo XVI, ya que al plantear dicha pregunta, Salazar también pondría en tela de juicio. Ya. A ver. Si me lo lee de nuevo, a ver, para agarrar el contexto. Ya, profe, dice, en la polémica entre las casas Sepúlveda se inicia esta extraña filosofía que en el siglo XX se preguntará sobre si posee o no una filosofía. Afirma Sea en su libro La filosofía americana como filosofía sin fin. Resulta clara la alusión a Salazar porque éste formuló aquella pregunta por la existencia de una filosofía propia de América. Pregunta que, a juicio que sea actualiza un viejo prejuicio de los invasores del siglo XVI, ya que al plantear dicha pregunta, Salazar también pondría en tela de juicio. Y ahí siguen las preguntas. La respuesta. A ver, léame las varias respuestas. La respuesta dice que la filosofía producida por los invasores españoles sea de ella misma. En la B dice que todo cuanto las casas argumentó en favor de la condición humana del aborigen. En la C, la humanidad del aborigen y por ello su presunta incapacidad para filosofar. D, la existencia de una filosofía rigurosa en toda la Europa en el siglo XVI. La E,
la humanidad del propio europeo y su presunta disposición racional y filosófica. La preguntita que decía, esa es la línea final del texto. Sobre que a juicio de SEA actualiza un viejo prejuicio de los invasores del siglo XVI, ya que al plantear dicha pregunta, Salazar también pondría en tela de juicio. Bueno, Salazar lo que va a decir es que la filosofía en Latinoamérica no ha sido filosofía exactamente latinoamericana. ¿Por qué? Porque la forma como se ha querido es describir a la realidad americana no ha sido a partir de investigarla a ella, sino a base de traer los pensamientos o las filosofías ya elaboradas en el continente europeo. Pero esa filosofía se ha desarrollado investigando su propia realidad. Y entonces lo que allí dice no tiene nada que ver con lo que aquí está existiendo. Es como decir que se quiere interpretar nuestra realidad latinoamericana, pero con un conocimiento que corresponde a la realidad europea. Entonces Salazar va a decir que esta filosofía que aquí se ha desarrollado ha traído los conocimientos hechos por la filosofía europea de sus realidades, y al querer interpretar en esa forma nuestra realidad, lo que se está haciendo es una filosofía que imita, es decir, que quiere decir lo mismo de la realidad latinoamericana, semejante a lo que está dicho por la filosofía hecha en Europa, pero sin haber investigado esta realidad latinoamericana. Y entonces en esa imitación está bien una especie de engaño, porque dice que nuestra realidad es tal, pero lo que hace es estar mencionando lo que dicen las filosofías europeas de su realidad, que no es hecha en base a estudiar nuestra propia realidad. Entonces dice, esta filosofía, como no ha estudiado nuestra realidad y habla de nuestra realidad a base de lo que dicen las filosofías europeas de su realidad, es una filosofía no auténtica. Es una filosofía que no dice lo que dice de la realidad latinoamericana a base de haber estudiado a la realidad latinoamericana independientemente de lo que digan las filosofías europeas de su propia realidad. Entonces ahí está diciendo, esos filósofos han estado repitiendo lo que los europeos dicen de su realidad, han estado repitiéndolo para la realidad latinoamericana, pero no dicen a base de haber estudiado a la realidad latinoamericana. Una filosofía latinoamericana sería la que dice lo que dice, pero después de haber investigado a la realidad latinoamericana, ¿no? Entonces ahí está diciendo eso. Esta filosofía no ha sido latinoamericana. Pero claro que no tiene mucho que ver con la discusión de las casas, porque las casas no está diciendo, Salazar no está diciendo que los latinoamericanos no tengan la capacidad de razonar. Lo que está diciendo es que están usando inadecuadamente su razón, cuando debieran haber usado su razón para examinar la realidad latinoamericana. Lo que están haciendo es un uso para traer lo que ya se ha pensado en otros continentes de sus realidades, pero que eso no puede ser una explicación de nuestra realidad. Para que esa sea una explicación de nuestra realidad, tendría que haberse examinado nuestras realidades. No, ahí no está diciendo que no tengan capacidad de razonar. Ahí él deja entendido que si hay capacidad de razonar, bueno, en cierta medida es lo que también estaría diciendo Bartolomé de las Casas, porque Bartolomé va a cuestionar a la posición de las posiciones de Sepúlveda, que Sepúlveda había dicho, los latinoamericanos no son hombres, es decir, los aborígenes
no son hombres, porque no pueden razonar. Salazar no está diciendo casi eso, no está diciendo que los latinoamericanos, los filósofos latinoamericanos no sepan razonar. Entonces no está diciendo que estos no son hombres, que es lo que dice Sepúlveda. Y en cierta medida estaría dejando como tácito su aceptación de Fray Bartolomé de las Casas, que dice los aborígenes sí son hombres, solo que no tienen desarrollada todavía su condición de hombres. Es decir, todavía no están en la posibilidad de razonar porque les falta madurar, pero no porque no tengan razón, sino porque les falta desarrollarlo, ¿no? Un poco Salazar no está casi diciendo eso, de que aquí no sepan razonar, ¿no? Sino que su razonamiento lo están usando para traer lo que esos filósofos europeos han dicho de su realidad. Lo que tendría que hacer el filósofo latinoamericano es empezar a usar su razonamiento, que lo tienen desarrollado, para investigar nuestra propia realidad. Así tendríamos que hacer, digamos, la comparación. Entonces eso ya va más allá del contexto de la respuesta que aquí se está dando. Por si se menciona a Bartolomé de las Casas, él no dice que los indígenas no sepan razonar, dice que saben razonar, pero que les falta desarrollar la capacidad de razonar, pero admite de base que el aborigen es hombre. Entonces, Salazar un poco no está casi poniendo en duda la condición de hombres de los filósofos latinoamericanos y tampoco está poniendo en duda que no puedan razonar. Lo que está diciendo es dando a entender que su razón como que lo han usado inadecuadamente. En lugar de revisar la realidad latinoamericana, lo que han hecho es traer ya razonamientos hechos por filósofos europeos, pero que son razonamientos hechos sobre su realidad, ¿no? Eso es lo que dice más o menos Salazar, interpretándolo, por supuesto, un poco tal vez forzando la examinación, ¿no? Porque Salazar no se dedica a examinar si son hombres o no los filósofos latinoamericanos. Lo que está dejando entender es que siendo hombres, pudiendo razonar, no usan su razón para investigar la realidad latinoamericana. Eso es lo que dice. Y Fray Tomás no está casi diciendo cosas parecidas, nada más está diciendo los aborígenes son hombres. No está diciendo si han razonado, si no han razonado. Claro que uno puede hacer la comparación, pero en la forma que están las alternativas están bien lejos de destacar eso, que está presente tanto en Salazar y lo que está presente en el padre Bartolomé. Sí, entonces, si uno quiere buscar la mejor respuesta, habría que decir, bueno, que Salazar pone en cuestión el uso inadecuado de la capacidad de hombres, es decir, de razonar para describir o hablar de la realidad latinoamericana, ¿no? Está bien lejos de el problema que revisa Fray Tomás, no, Fray Bartolomé de las Casas. No, quizás diríamos los problemas son otros. Bartolomé examina si pueden razonar o si no pueden razonar. Y él dice que sí pueden razonar. Salazar no está examinando si pueden razonar o si no pueden razonar, sino que está diciendo que están usando equivocadamente su capacidad de razonar los filósofos latinoamericanos. Porque si dice que son filósofos, ya está admitiendo que son hombres que pueden razonar y ya tienen desarrollada la capacidad de razonar, ¿no? Así podríamos examinar esa pregunta. Y en ese contexto, al comparar, si uno quiere, lo que dice Salazar y lo que dice Bartolomé de las Casas. No sé si le sirve la respuesta. Sí, ¿Aló? profe, entonces lo que entendí yo es que Salazar dice que nosotros al pensar no creamos nuestra propia filosofía, ¿no? Sino como que la copiamos o la interpretamos de la Claro, europea. claro. Pero, Y eso se entendería como pero que nosotros no podemos razonar tanto así como no los está europeos. dando a entender eso. No es que no podamos razonar, sino que estamos
usando erróneamente nuestra capacidad de razonar. El filósofo ya es un hombre que tiene desarrollada la capacidad de razonar. Entonces, teniendo esa capacidad desarrollada de razonar, está diciendo, no han razonado a nuestra realidad latinoamericana. Entonces está diciendo que están haciendo un uso equivocado, no que no sepan razonar, sino haciendo un uso equivocado de esa capacidad ya desarrollada. Por eso no han hecho filosofía latinoamericana. En todo caso, pudiendo razonar, están repitiendo, pero conocimientos que corresponden a otra realidad, investigada por filósofos de otro continente. Y ellos entonces no han hecho el uso que debían hacer de su capacidad de razonar, que la tienen desarrollada. Eso es lo que está más o menos dando también a entender en el fondo Salazar. Entonces, cosa distinta a lo que está planteando Tomás el Bartolomé de las Casas. Sí, así es lo que podríamos decir. No sé si le ayuda. Sí, profe. Entonces tenemos en la pregunta, entonces sería la respuesta C, ¿no? Que dice La que sé que decía, la humanidad del aborigen y por ello su presunta incapacidad para filosofar. pero bueno, si se dice su presunta, podría decirse, pero está bien lejos. Si uno quiere la mejor respuesta, pero si usted quiere la menos alejada. Si quisiéramos llegar a esa respuesta. Eso es lo que se puede decir. No sé si le convence. Sí, sí, profe. Ok. Entonces, como dice Salazar Bondi, no usamos nuestra razón para filosofar. He escuchado de mi profesor que decía que como no utilizamos nuestra razón para filosofar, sino entonces existiría solo una filosofía, dice, esto sería Ah, universal. eh, claro, Salazar lo que dice no es que no sean filósofos. Él no está diciendo que los filósofos latinoamericanos no sean filósofos. Lo único que está diciendo es que siendo filósofos no han investigado nuestra realidad. En todo caso, son filósofos europeos, algo así como eso. Entonces, la filosofía que han desarrollado no es filosofía latinoamericana, sino filosofía europea. Pero una filosofía europea que ellos no han desarrollado porque no han hecho el uso correcto de la razón que ya la tienen desarrollada. Estos filósofos, él deja entender que sí saben razonar, porque está desarrollada su capacidad de razonar, solo que no lo han usado adecuadamente. Y es decir, no lo han usado para revisar nuestra realidad y solo se han dedicado a revisar pensamientos de una realidad que no nos pertenece, de una realidad que es una realidad de otros lugares. Eso está cuestionando él, ¿no? Por eso han hecho una filosofía que no es latinoamericana, solo han hecho una filosofía imitativa, porque para imitar hay que saber imitar, y estos sí saben imitar, porque estudian la filosofía de los europeos, la entienden y luego con lo que allí dicen quieren explicar nuestra realidad. Entonces están haciendo un mal uso de su capacidad de razonar, solo que no sobre eso dejará entender él, ¿no? No, dirá que hacen un mal uso, pero además porque hay una especie de vicio en el razonar, que se considera que la filosofía que hay que usar es la filosofía desarrollada por los europeos, ¿no? Cuando a la filosofía hay que usarla acá, en el terreno mismo de investigar nuestra realidad. Y así sería auténtica filosofía. Y al solo examinar pensamientos ya elaborados que corresponden a la descripción de otras realidades, entonces ahí esa filosofía que se creía que es filosofía latinoamericana, no es latinoamericana. En todo caso es filosofía europea de filósofos latinoamericanos. Eso también está como diciendo en el fondo. No dice que no
tengan la capacidad de razonar, sino que están usando inadecuadamente esa capacidad de razonar. Eso está bueno, eso es ubicándonos en lo que dice Salazar, ¿no? Eso nos lleva, si usted quiere, más allá de la pregunta. Ese es el asunto, que nos lleva más allá de la pregunta. Eso sería. Ok, profe. Sí, sí. Más bien, si tuviera alguna otra preguntita. En la pregunta 7 también tengo una duda. A ver, a ver. Le leo la pregunta, profe. Ah, sí, por favor. Ya dice, en su discurso de Angostura, Bolívar manifiesta lo siguiente: nuestras manos ya están libres y todavía nuestros corazones padecen de las dolencias de la servidumbre. Con esto, Bolívar prefijó un antecedente del problema de nuestra emancipación mental, propio del periodo romántico latinoamericano para los pueblos sometidos por España, al fragmentarse en naciones lo que antes había sido unificado por el sistema colonial español. La emancipación política del siglo XIX, pero dejó sin resolver el problema de la libertad de los ciudadanos, quienes estaban acostumbrados a ser explotados y sujetados, y sin poder delimitar el modelo político con que organizar en las nuevas nacionalidades. Es decir, este problema para Bolívar aún después de producir la emancipación americana. La pregunta también es recontra abusiva, es decir, abusiva, demasiado grandaza, pero Sí, pero ya ya lo acabo de ubicar. A ver, lo vamos a revisar de nuevo juntos, ¿ya? En su discurso de Angostura, Bolívar manifestó lo siguiente: nuestras manos ya están libres y todavía nuestros corazones padecen de las dolencias de la servidumbre. Entonces, claro, aquí está, digamos, algo así como usando una metáfora también, ¿no? Nuestras manos están libres y luego dice nuestros corazones. Es una forma metafórica de decir que ya nos hemos independizado, pero a medias. Ahí tácitamente está diciendo a medias, ¿no? Nos hemos independizado hasta cierto punto y nos falta independizarnos hasta cierto punto. Somos independientes en algo y somos dependientes en algo otro. Eso está casi tácito ahí, ¿no? Y entonces, con esto Bolívar prefijó un antecedente del problema de nuestra emancipación mental. Claro, eso es más o menos cierto. Nos hemos emancipado políticamente, pero no nos hemos emancipado mentalmente, como que está diciendo, ¿no? De eso se refiere, pero nuestros corazones todavía padecen de dolencias de servidumbre. Entonces es lo que ha quedado, digamos, en la mente, como quien dice. A ver, sigamos. Propio del periodo romántico latinoamericano. Claro, el periodo romántico latinoamericano va a plantear el estado de dependencia mental, pero los que van a plantear el problema de dependencia mental son los positivistas. ¿Sí? El positivismo es el que abiertamente va a plantear la dependencia mental. Y en el caso peruano va a ser resaltado por Manuel González Prada, es el que pone acento fuerte. Dice, nos falta emanciparnos, ¿no? Nos falta emanciparnos mentalmente. Y por eso dice que hay que usar un pensamiento que nos ayude a emanciparnos. Y él dice, Manuel González Prada, hace mención de la ciencia o del pensamiento positivo, que hace que dejemos de usar el pensamiento que nos está sometiendo. ¿Qué pensamiento nos está sometiendo? El pensamiento religioso, ¿no? El pensamiento religioso sobre todo. Ese pensamiento religioso cristiano trajeron los españoles y con ese pensamiento nos sometieron también, aparte de someternos políticamente, imponiéndonos su Estado, su organización política, ¿no? Entonces, eso lo pone de relieve sobre todo el positivismo, ¿sí? Un poquito más allá del romanticismo. El romanticismo lo que está tratando de resolver ese problema de
cómo gobernarnos, qué Estado establecer y qué gobierno establecer. No, ese va a ser el acento central. Bueno, pero aquí en la pregunta dice, ¿no? Claro, está diciendo es propio del periodo romántico, ¿no? El sentido estricto, al parecer, es del periodo positivista, que hace el planteamiento. A ver, propio del periodo romántico latinoamericano para los pueblos sometidos por España, al fragmentarse en nacientes naciones, lo que antes había sido unificado por el sistema colonial español. Eso sí, la unificación del Estado español, eso sí es cierto, eso pertenece a la examinación del periodo romántico. La emancipación política del siglo XIX, empero, dejó, claro, ahí está diciendo, hubo emancipación política hacia 1821, 23, 24, que es más o menos vinculado con nuestra emancipación, empero, sin embargo, dejó sin resolver el problema de la libertad de los ciudadanos. En cierta medida podría decirse que sí. Quienes estaban acostumbrados a ser explotados y sujetados y sin poder delimitar el modelo político con que organizar a las nuevas nacionalidades. Es decir, este problema para Bolívar, aún después de producida la emancipación, deja entender, persistía, ¿no? Entonces, a ver, carecía de significación, la A no sería. Se traducía en que no sabíamos qué régimen político nos convenía asumir, esta podría ser. No era un problema estrictamente filosófico, tampoco deja entendido. ¿Se resolvió con la integración bolivariana? No, porque no hubo integración. Ni siquiera fue un problema político, asunto político, porque se debía, no. Entonces la respuesta sería la B. ¿Qué respuesta da? La B, pues. La respuesta es la B. No sé si lo capta. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Se fue el joven? Sí, ya volví, profe. Se me había ido el ¿Cómo? internet. Se me había ¿Aló? ido el ¿Se fue el alumno? internet. Sí. ¿Usted es el joven que estaba en la pregunta? Sí, profe, ya volví. Se me ¿Cómo? había salido. Ya Sí, volví, ¿no? profe. Ah, ya, ya. Entonces, si usted se da cuenta, eso nos dirige a la respuesta 2, a la respuesta B. Se traducía en que no sabíamos qué régimen político nos podía convenir asumir. Pero claro, digamos, imprecisamente hecha la pregunta. Pero sí, esa es la respuesta más aproximada, es la B. Porque claro, eh, nos independizamos políticamente, pero digamos que estábamos en realidad después de independizarnos, en el fondo, para que se entiende el periodo romántico, es que una vez independizados, se quitaba de en medio un asunto, el de la conducción. Durante la colonia, durante la dependencia, los latinoamericanos no estábamos preocupados en cómo gobernarnos. ¿Por qué? Porque diríase, nos estaban gobernando. Entonces no era asunto de nosotros pensar en cómo debíamos gobernarnos, qué estado establecer. Pero una vez que se produce la emancipación, es decir, se expulsa a la dominación española, se quita entonces del mando, se quita de la dirección de la sociedad a los españoles, pero una sociedad no puede continuar sin una dirección. Entonces, la realidad latinoamericana tuvo que empezar a buscar cómo organizar su dirección, es decir, cómo organizar su Estado, cómo organizar su gobierno. Y entonces, el periodo llamado romántico, sobre ese problema es que va a examinar qué Estado establecer, qué gobierno establecer, ¿no? Y entonces los latinoamericanos, los filósofos latinoamericanos se hallan en ese problema. No tanto la gente en general, porque la gente en general no son filósofos y aquí nos está hablando de la gente en general,
sino de los filósofos, de la historia y la filosofía, que cómo los filósofos latinoamericanos se van a relacionar con ese problema. Ese es el asunto central del periodo romántico, que se dan cuenta que ya nuestras sociedades han dejado de depender políticamente, han dejado de ser mandados, gobernados por el Estado español, por el gobierno español, que era el gobierno virreinal, y pero que se hallaban en la situación entonces ahora de cómo autoconducirse. Antes nos conducían, como quien decir, desde afuera. Ahora ya no nos conducen desde afuera, pero tenemos que tener conducción y no la tenemos exactamente. Entonces ahí toman ese como problema central los filósofos latinoamericanos y se ponen a examinar qué Estado, qué gobierno, qué conducción se debería establecer. Y entonces, digamos, en el contexto del mundo, había dos alternativas. Uno, gobernarse como se había estado gobernando antes, es decir, en forma vertical, en forma autoritaria, en forma colonial, si se quiere, o dependiente, o Muchas gobernarse en forma independiente, es decir, estableciendo un gobierno a partir de nuestra propia organización. Sobre eso es que van a filosofar los filósofos del periodo romántico. Y entonces se van a preguntar qué tipo de Estado, qué tipo de gobierno hay que desarrollar. Ese es el contexto general. No, no es sobre la gente en general, sino sobre los filósofos en esta nueva etapa. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se fue el compañero? ¿Se fue el joven? ¿Aló? Parece que se fue nuestro joven alumno. ¿Aló? ¿Se fue o regresó? Regresé. Se ha ido, ¿no? Creo que hay problema de internet. Sí, profe, trate esa mano. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, profe, se le escucha. Ah, ya. Usted es el alumno, ¿no? Sí, profe, tengo unos problemas. Se me había Ah, salido. el problema del internet, ¿no? Pero Ujú. no sé si ve usted por dónde está lo que quisieran plantear en la pregunta. Sí, si se menciona el periodo romántico, se tiene que mencionar el problema central, que es el problema de los filósofos, no el problema de la gente, ¿no? La gente no está filosofando, son los filósofos los que se ponen a filosofar sobre cómo gobernarse después de haberse independizado. Ese es el asunto central del periodo romántico. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacen los filósofos de este periodo? Quieren filosofar sobre qué Estado y gobierno establecer por amor a la humanidad, diciendo qué Estado y gobierno debemos establecer para que pueda llevar a nuestros pueblos a la felicidad. Entonces, los filósofos quieren filosofar por amor a la humanidad, tratando de ver cómo se los puede llevar a la felicidad, ¿no? Ese es el asunto de fondo. De ahí que se llama periodo romántico, porque amorosamente se ponen a filosofar el bien de toda la población, ¿no? Toda la humanidad, que ahora ya han quedado libres del dominio político español. Ese sería, esa sería la manera quizás de ver el conjunto de la pregunta con las alternativas. Y entonces, claro, ahí tomando como referencia de fondo lo que dice Bolívar, ¿no? Entonces repetimos lo de Bolívar. Entonces Bolívar dice, nuestras manos ya están libres y todavía nuestros corazones padecen de las dolencias de la servidumbre, ¿no? Entonces hemos estado, digamos, en estado de sometimiento, pero seguimos casi arrastrando esa especie de sentimiento del sometimiento.
Pero ya si se menciona el periodo romántico, hay que ya decir que ahí se trata de cómo organizar el Estado y cómo desarrollar el gobierno, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente que ha sido independizada puedan alcanzar el bienestar general, la felicidad, ¿no? Los filósofos, por amor a la humanidad, por el bien de la humanidad, están ahora examinando el asunto político de fondo. El asunto político es lo que están examinando de manera central. Ya el asunto de la emancipación mental, eso va a ser puesto de relieve por los positivistas. ¿Sí? Por eso la respuesta está vinculada con la pregunta 2. Sí, la respuesta B. Se traducía en que no sabíamos qué régimen político nos convenía asumir. En todo caso, los filósofos latinoamericanos estaban en ese problema, ¿no? No en general, porque la gente común no estaba pensando qué gobierno, qué Estado, los filósofos, porque de ellos se trata. Es el contexto bueno en el que hay que tomar en cuenta esta pregunta. Y las preguntas, las alternativas, tendrían que también tenerlo como fondo al pensamiento de los filósofos, si queremos relacionarlo con la, con la base de la pregunta. Es decir, si tomamos como referencia de fondo lo que dice Bolívar. ¿Aló? Sí, se lo entendió, profe. Muchas gracias. Ay, ay, ay. Pero sí, sí se capta, ¿no es cierto? Sí, sí se Eh, captó, profe. Es Gracias como por la si dijéramos, estamos enderezando el contexto del ítem, al vincular su base o enunciado con sus alternativas. Sí, sí, eso es más o menos. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Porque si no, claro, no nos ayuda mucho repetir lo mismo que está dicho. No sé si de repente alguna otra pregunta o algo de esta misma pregunta que a usted le despierte, digamos, interrogante. ¿Aló? ¿Me está escuchando todavía? Sí, profe, se lo escucho. ¿Aló? Ah, ya, ya. Entonces, bueno, si no hubiera otra pregunta, seguiré desarrollando el tema. ¿Aló? Voy a seguir desarrollando entonces el tema, voy a seguir presentando mi PowerPoint. A lo que el PowerPoint parece que se ha desaparecido. Ahí está. Entonces seguiré. El señor Gary, no sé si me está escuchando. Ahí está. ¿Me escucha, señor Gary? Señor Gary, aló. Claro. Bueno, voy a seguir entonces revisando sí, presentando ahí está. Bueno, entonces estábamos diciendo, ay, 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 es una nueva forma de presentación. Yo estuve buscando la anterior presentación. Bueno, ya me di cuenta que es otra forma de presentación. Bueno, entonces estábamos diciendo que
Hay caracoles, pero esto no. Tengo que ingresar de todas maneras todo. Ahí está. Entonces, estábamos viendo el problema del origen. Entonces, los filósofos van a preguntar, ¿cuándo surgió o empezó la filosofía en Latinoamérica? Y entonces subieron dos tesis generales, ¿no? Una es la llamada tesis prehispanista y la otra, la tesis denominada hispanista. Entonces, hispanista, una, y la otra, la tesis llamada hispanista. Pero para presentarlo tenemos que hacer algo. Y ese algo, ¿dónde lo pongo? Está. Aquí voy a poner esta pestañita. A ver, por acá lo voy a poner. Entonces, hispanista. Ese algo es el contexto histórico en el que o sobre el que se van a presentar estas tesis. Es el contexto histórico al latinoamericano, ¿no? Y ese contexto histórico aparece en la forma de dos fechas. Una fecha es el 1520. El otro es la fecha del 1532, 33. Diremos 33. Entonces, ese es el contexto de la historia latinoamericana. Entonces, el 1532, la conquista del Imperio Azteca por los españoles conducidos por el, el- por el que lo dirige. Bueno, se me acaba de ir el nombre, ¿no? En 1520 es la destrucción del Imperio Azteca por los españoles, ¿no? Y en 1533 es la destrucción del Imperio del Tahuantinsuyo o el Imperio Inca, dirigido por los españoles, dirigidos por Pizarro, así como en 1520 es la destrucción del Imperio Azteca por los españoles dirigidos por Hernán Cortés. Aquí entonces, en este contexto de la historia, se corta la historia latinoamericana en dos grandes etapas. Una primera, que es la etapa de la independencia de la historia natural latinoamericana. Y con la segunda, a partir de este momento, de estas dos fechas, se establece el estado de dependencia de Latinoamérica. Entonces, antes los latinoamericanos se autoconducen. Después de este acontecimiento, los latinoamericanos van a ser dominados, ¿no? Por los españoles que han hecho su ingreso de manera abrupta, destruyendo su historia, destruyendo su organización social, política y poniendo fin a su desarrollo cultural autóctono. Y entonces, a partir de este contexto, es que se hace la pregunta, ¿cuándo comienza la filosofía en Latinoamérica? ¿Antes de la llegada de los españoles o a partir de la llegada de los españoles? Entonces, antes de que lleguen los hispanos o después que llegaron los hispanos. Así está el contexto de la tesis prehispanista y la otra la tesis hispanista. La prehispanista entonces afirma que la filosofía en América Latina comenzó antes de la llegada de los españoles. La tesis hispanista dirá después de la llegada de los españoles a América Latina. Ese es el contexto. Y luego, entonces, nos detendremos en la segunda tesis, ¿no? Entonces, la primera es la
la tesis prehispanista, y la segunda, la tesis hispanista. Bien, entonces vemos en nuestro siguiente punto, en la segunda tesis, que dice que la filosofía aparece antes de la llegada de los españoles a América Latina. Estos filósofos de esta tesis van a examinar el pensamiento latinoamericano y al hacerlo van a considerar que la historia latinoamericana, la historia del pensamiento latinoamericano a partir de este momento del 1520-33 va a pasar por dos grandes etapas. Una primera donde todavía no hay filosofía, es decir, una primera etapa donde el pensamiento es un pensamiento mítico, porque está desarrollada a base del mito. ¿Y qué es el mito? Por eso se dice etapa prefilosófica. ¿Qué es el mito? El mito es una creencia. ¿Y qué es una creencia? Es una sospecha que lo que a las cosas les ha sucedido por alguna causa, ¿no? Pero sin acompañar a esa consideración de alguna prueba, de alguna razón. Por lo cual se va a decir que en la etapa mítica, las respuestas que se dan a las preguntas, ¿por qué existen las cosas? Respondiendo que existen porque los dioses las han creado, es una explicación irracional. Todavía no es racional o no cuenta con razones, ¿no? Y entonces, así, ese es el pensamiento mítico, ese pensamiento que diríase en el que todavía no se presenta la razón filosófica, porque cuando se dice una explicación irracional, es una explicación filosófica carente de razones, carente de pruebas, ¿no? Y por eso es mito o creencia, ¿no? Creencia. El nombre mito, eso lo había introducido en el pensamiento filosófico, entre otros, el filósofo Aristóteles, que dice que antes de que aparezca la filosofía, están los mitófilos, ¿no? Los amantes de los mitos. Y cuando ya aparece la filosofía, están los filósofos, ¿no? Los amantes de la sabiduría. Muy bien, entonces los filósofos latinoamericanos o los filósofos hispanistas dirán que antes de la llegada española solo hay mito, solo hay mito. Aquí tal vez podamos poner de relieve algo, ¿no? Que el pensamiento todavía no se ha desarrollado al nivel de la razón filosófica, que se entiende también al nivel teórico, y que decir al nivel teórico con filosofía es al nivel universal abstracto. El pensamiento todavía no se ha desarrollado al nivel universal abstracto, pero que no haya razón teórica o filosófica no indica que no haya ninguna razón, porque hay un tipo de razón, que es la otra razón, la llamada razón práctica. Esta razón práctica que está relacionada con las ideas y la capacidad de actuar sobre la naturaleza eficazmente en América Latina, antes de la llegada española, está altamente desarrollada. Eso permite entender cómo es que estaban existiendo poblaciones enormes, organizadamente, sin problemas de existencia, porque por su capacidad de actuar sobre la naturaleza eficazmente, pueden garantizar su existencia en condiciones normales, ¿no? Eso es a base de la razón práctica, la razón que le permite actuar con eficacia sobre la naturaleza y garantizar sus existencias. Entonces, eso debe remarcarse. No hay todavía razón filosófica, teórica, universal y abstracta, pero sí hay una razón práctica de actuar con eficacia sobre la naturaleza. Actuación eficaz
que requiere de tener desarrollada la capacidad de tener los conocimientos prácticos, los conocimientos técnicos de cómo actuar eficazmente sobre la naturaleza, ¿no? Eso sí está aquí. No hay un pensamiento totalmente irracional. Irracional, tal vez al nivel teórico, pero no al nivel práctico. Muy bien, entonces avanzamos a la que llaman la segunda etapa, la etapa ya filosófica. Es aquella cuando ya el pensamiento latinoamericano ya ha ascendido a la condición de pensamiento filosófico. Es como si hubiera ascendido de la razón práctica ahora además a la razón teórica, abstracta, universal. Y entonces, esta etapa filosófica va a iniciarse con la filosofía que los españoles traen de Europa. Y esto sucede en el momento en que, de manera elemental, los españoles ya se han acentuado sobre los latinoamericanos. Es decir, como que ya está terminando el proceso de la conquista. Y entonces empieza el momento de la colonización. Es decir, empieza el momento del establecimiento de las instituciones, ¿no? Para conducir, si se quiere, a los latinoamericanos ya en una nueva forma, que es una forma dependiente. Latinoamericanos quedan en estado de dominación o sometimiento y los españoles ya empiezan como dominantes. Entonces empiezan a desarrollar la sociedad y la sociedad al estilo y semejanza de la sociedad española. Es decir, trayendo, entre otros, los elementos culturales españoles, que son también europeos, que difunden el pensamiento, que desarrollan y difunden el pensamiento. Así entonces ingresan las universidades, siendo la primera la Universidad San Marcos, fundada el 12 de mayo de 1551. Así se inicia la universidad en Latinoamérica y en América, y luego se fundan otras universidades en el resto de los virreinatos. Entonces, con el ingreso de la universidad, ingresa la filosofía, porque es una de sus especialidades. Y la filosofía que ingresa es la que está viendo en España y en Europa, es la filosofía en su etapa medieval y en su periodo escolástico. Entonces la filosofía en Latinoamérica empieza a ser, diríamos, una filosofía teologizada, una filosofía, diríamos, autoritaria, ¿no? Porque va a introducirse el principio de autoridad en el desarrollo del pensamiento que ha de presentar el conocimiento. Se introduce la llamada verdad revelada, que en términos generales es considerada las sagradas escrituras. Bien, entonces esta filosofía empieza así, empieza tal y como está haciendo en España y en Europa. Es la filosofía medieval en su periodo escolástico, ¿no? Y arranca entonces la escolástica. Y luego va a pasar por una serie de etapas, o también se puede decir periodos, ¿no? Hasta llegar al presente. Y así entonces aparecen varias etapas, empezando por la escolástica, ¿no? La escolástica. Entonces así tenemos las etapas siguientes. Entonces está la escolástica, está la etapa de la ilustración, lo que lo tenemos aquí. Vamos a cambiar nuestra hojita por acá, ¿no? Ahí está la ilustración, luego está el romanticismo, luego el positivismo, luego la reacción espiritualista o espiritualismo. Y después ya se hablará de filosofía social, etc. Entonces empezamos con la escolástica. Es la primera etapa, ¿no?, de la filosofía en América Latina. Y si se dice, ¿cuándo empieza en América Latina la filosofía?
empieza en mediados del siglo XVI, 1551, al fundarse San Marcos. ¿Y cuándo empieza la filosofía en el Perú? También en mediados del siglo XVI, en 1551, porque en el Perú se funda la primera universidad de América y de Latinoamericana. Y este periodo se prolonga hasta más o menos pasando la segunda mitad del siglo XVIII y se asocia alrededor con el primer levantamiento de los autóctonos por su independencia, que se expresa en el levantamiento de Túpac Amaru en el Cusco, en el virreinato peruano. Bien, entonces los filósofos escolásticos van a tomar como un objeto de estudio dos problemas resaltantes, de los varios, dos problemas resaltantes. Uno, el llamado problema de la humanidad del indio. Dos, el denominado problema de la guerra justa. Estos problemas están en esta correlación. Primero la humanidad, después la guerra justa, ¿no? Y entonces aquí, ¿cómo aparecen planteados estos problemas? El problema de la humanidad del indio aparece en la forma de la pregunta. ¿El indio es hombre o no es hombre? ¿El indio es hombre? ¿El indio es hombre? Diríamos así, ¿no? Y ya luego si se dice que no es hombre, tendrá que decirse que, que no es hombre. Entonces, pero en primer lugar, ¿el indio es hombre? Ese problema de la humanidad del indio. Es decir, el indio es hombre, el indio es humano, ¿no? Y entonces, hasta ahí está bien, ¿no? Ese es de la humanidad del indio. Pero ¿cómo entender el problema de la humanidad del indio? ¿Cómo preguntar para saber si es hombre o no? ¿Con qué concepción de hombre? ¿No? Porque hay que tener la concepción de hombre para poder luego decir si eso que es el hombre es lo que es el indio. Entonces aquí van a venir dos respuestas. Una respuesta lo va a dar el español Ginés de Sepúlveda. Ginés de Sepúlveda. El otro que va a dar la respuesta contraria va a ser el pensador Bartolomé de las Casas, ¿no? Entonces, Ginés de Sepúlveda. Sepúlveda. Era un abogado de la corona, Ginés de Sepúlveda. Y entonces, ¿él qué va a decir? El indio no es hombre. El indio no es igual a hombre. Entonces, el indio no es hombre. Puede parecerse al hombre, pero solo parecerse. Puede quizás hablar, pero a lo mucho será una máquina parlante, ¿no? Que puede repetir palabras, pero que no han resultado de su acción de razonar. Y entonces frente a esta tesis aparece la desarrollada por el padre Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas va a responder de manera afirmativa a la pregunta de si el indio es hombre. Entonces él va a decir, el indio sí es hombre. El indio entonces sí es humano. Si es hombre o si es humano, porque el indio puede razonar. Tiene entonces en él la capacidad de razonar, pero no lo tiene todavía desarrollada, ¿no? Por lo que el hombre, el indio hombre, es un indio en minoría de edad, por lo que tiene que encomendársele a alguien que conoce ya el razonamiento y que conoce ya las sagradas escrituras para que lo evangelice y se convierte entonces en un hombre normalmente razonante. Es racional
pero le falta ser un hombre razonante, ¿no? Muy bien, entonces así se contraponen estas dos tesis. Y luego el problema llamado de la guerra justa se presenta en la pregunta: ¿será justa la guerra? ¿Será justa la guerra contra el indio? ¿Se justificará la violencia, el uso de la violencia contra el indio? ¿No? Y entonces, podríamos abreviar así, entonces aquí se presentarán también respuestas. Y esas respuestas van a estar asociadas a la concepción del indio frente a si es o no hombre. Si se dice que el indio no es hombre, como dice la tesis de Ginés de Sepúlveda, entonces la guerra, la violencia contra el indio será una guerra justa. Porque el hombre, que es el español, se defiende de el animal, que es el indio. Porque el concepto de hombre que van a usar es el concepto que traen estos españoles del griego Aristóteles, que dice que el hombre es el animal racional, ¿no? El animal que puede razonar. Muy bien, entonces, si se dice que el indio no es un animal racional, como dice la tesis de Sepúlveda, entonces la violencia a usar contra el indio se justifica, porque es el hombre que es el europeo español que se defiende de los ataques del indígena, y por eso entonces se justifica. En el contexto de que el indígena está tratando de recuperar lo que los españoles les han arrebatado a partir de 1520-1533, después que los indígenas se dieron cuenta, en cierta medida, que los españoles no eran dioses, como habían creído en un comienzo. Entonces dirán, estos son parecidos a nosotros. Entonces, los indígenas empiezan a tratar de recuperar lo que les han quitado. Y entonces los españoles van a tratar de conservar lo que han arrebatado y entonces dirán, sí, podemos hacerles la guerra. Se justifica. Porque nosotros somos hombres y los indios son animales. Pero considerando la tesis de Bartolomé de las Casas, que dice que el indio sí es hombre, entonces allí la situación se complicaba, porque el uso de la violencia contra el indígena ya no se justificaba, porque en el concepto de los españoles, que además de ser considerados hombres racionales, también son creyentes cristianos que tienen detrás la concepción de que los hombres son hijos de Dios y que siendo hijos de Dios no podrían atacarse entre sí mismos, no podrían usar la violencia contra sí mismos. Y si el indígena es un hombre, entonces los españoles son hermanos en humanidad con los indígenas. Y entonces no pueden atacar a los hombres que son los indígenas. Entonces la guerra no se justifica. Detrás de esto está esa afirmación lejana que, según dicen Cristo, dijo que todos los hombres son hijos de su Padre. Y que siendo hijos de su Padre, en lugar de atacarse los unos a los otros, deben amarse entre sí, ¿no? Recordando aquel pasaje negativo del ataque de Caín contra Abel. Los cristianos están en contra de esa actitud. Muy bien, entonces la tesis de las Casas diría, la guerra no se justifica. Bien, dejaremos así. Avanzamos al siguiente periodo, que es el periodo que ha sido denominado de la Ilustración. En este periodo ya los problemas son otros, y este periodo va a desarrollarse de la segunda mitad del siglo XVIII hasta aproximadamente 1830, ¿no? Periodo llamado de la Ilustración, podría haberse llamado también periodo de la emancipación, de las luchas por la emancipación. Aquí entonces el contexto histórico general es que los
hijos de los criollos han sido enviados a estudiar a España, que han ido a Europa, que han podido darse cuenta que Europa está en otro estado de desarrollo frente a los virreinatos latinoamericanos que comparativamente están entonces en un estado de grande atraso. Además, los criollos que llegan a España y Europa se encuentran con un nuevo tipo de filosofía, que es la que se considera la filosofía moderna, que también la consideran la filosofía ilustrada, que ha ido haciendo descubrimientos, entre otros, que Dios no le entregó a los reyes el poder de mandar sin que puedan ellos cuestionar, ¿no? Entonces, encuentra que el Estado es un producto social, es un producto histórico. Y también entonces empiezan a darse cuenta que el estado de atraso de los virreinatos es en buena cuenta causada por la dependencia, por el sometimiento en que están frente a la corona española. Entonces se empieza a avivarse en estos filósofos latinoamericanos los anhelos de independencia. La filosofía se convierte entonces en un proceso de investigación de cómo independizar América o cómo independizar a los virreinatos, ¿no?, de la corona del dominio español. Y los pensadores, los filósofos, empiezan a desarrollar su pensamiento independentista, emancipador. Entre ellos entonces se cuenta de manera muy puntual al jesuita Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, perteneciente a la orden de los jesuitas, que fueran expulsados de los dominios de la corona española en los virreinatos de América Latina, considerándolos peligrosos para sus intereses. Son expulsados del ámbito de los virreinatos latinoamericanos y van a parar a Europa, digamos, perdiéndolo todo, perdiendo su presencia como una organización importante, como educadores, ¿no? Y entonces los jesuitas se empiezan a difundir las ideas anticorona, ¿no? Y entonces así aparece el pensamiento de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, este pensador arequipeño, peruano, latinoamericano, que desde Europa escribe su documento Carta a los Españoles Americanos, a través de la cual invita a los españoles de América a emancipar a América del dominio de la corona española. Esos españoles americanos, bueno, pues en buena cuenta son los criollos, los hijos de españoles nacidos en tierras latinoamericanas. Y así hay una serie de otros interesantes pensadores que van a difundir las ideas de la Ilustración y plantear la emancipación de América Latina. Piensan entonces cómo ayudar a América o Latinoamérica a separarse de la corona española. Y empiezan con el gran concepto de que hay que formar la gran patria latinoamericana, la gran llamada, la gran patria, como se decía. Muy bien, entonces, además de Juan Pablo Vizcardo, se está aquí resaltando a Espinosa, perdón, a un sacerdote y a Chachapoyano, ¿no? Rodríguez de Mendoza, que es otro de los que difunde las ideas independentistas desde el ámbito universitario, desde la Universidad San Marcos de entonces. Y luego pasamos al periodo del romanticismo, en que de manera básica ya los latinoamericanos, los virreinatos han sido suprimidos y los latinoamericanos de estos virreinatos se han convertido en independientes. Ya no dependen más del Estado español, de la corona española, pero a la vez se hallan en una situación de tener que conducirse. Y es así que los filósofos empiezan a detenerse en el problema
de qué tipo de Estado y qué tipo de gobierno establecer y desarrollar para que lograran llevar a estos habitantes emancipados a la felicidad, al bienestar. Los filósofos, por amor a la humanidad, iban a ofrecer sus respuestas. Una respuesta va a darse dando lugar a los llamados conservadores y la otra respuesta dando lugar a los llamados liberales. Bien, entonces este es el momento del romanticismo. Entonces aquí nos detendríamos porque la hora se nos ha ido. No, ya no, creo que no hay más preguntas en, en curso. Entonces estaría aquí deteniéndome. Señor Gary, señor Gary, señor Gary, aló, aló, señor Gary, aló, señor Leandro, aló, 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 señor Gary, aló. Ahí está. Señor Gary, señor Gary,
Señor Casiano. Señor Casiano. Aló. Aló. Señor Casiano. Señor Gary. Señor Casiano. Señor Casiano. Aló. Señor Gary. Aló. Aló. Ah, sí. Dígame, a las 7 creo que se terminaba, pero como llegué un poquito después, de repente voy hasta las 7:30. Ah, ya, ahí nomás queda. Ya, ya. ¿Cómo quedará? ¿Quedarán las 2 horas o queda partido? Ah, ya, señor Gary, le agradezco mucho. Era para servir a mi colega, pues. Muy agradecido, señor Gary. Entonces, hasta luego ya. Sí, muy amable. Gracias, gracias a usted, pues.